Bienvenidos. Vamos a darle un minutito a los demás para que se conecten y arrancamos un minuto. Pues listo, vamos arrancando. Ya veo a varios conectados. Bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy, muy especial. El día de hoy vamos a platicar con Manuel Abello, que seguramente muchos de ustedes ya lo han oído, han oído hablar de él. Él lleva un buen rato en Actinver, es el director de inversiones de Actinver Asset Management, con una trayectoria probada en el mundo de Asset Management. Él lleva toda la estrategia de fondos de deuda y alternativos en Actinver Asset Management. Y vamos a platicar hoy de un tema muy interesante, de cómo aprovechar la coyuntura que estamos viviendo. Como muchos saben, ahorita estamos en tiempos muy atípicos, el tipo de cambio muy fuerte, estamos viendo tasas de interés por los cielos en muchos mercados, no solamente en México, la inflación empezando a ceder en algunos países. Y bueno, el chiste del seminario, del webinar del día de hoy es platicarles de un par de fondos para poder aprovechar esta situación. Los mercados están muy volátiles, como les platicaba, estamos viviendo momentos todavía muy atípicos, venimos de una pandemia muy importante, viviendo la cruda o la resaca de épocas de dinero barato, y ahorita pues, estamos un poquito en el otro lado del péndulo. Y para esto, Manuel nos va a platicar de la situación que estamos viviendo y cómo podemos aprovechar, cómo podemos hacer que nuestro dinero siga rindiendo y en estos momentos de alta volatilidad pueda ser aprovechado de la mejor manera. Entonces, ya sin más introducción, Manuel, bienvenido y qué gusto tenerte por acá otra vez para que nos platiques un poquito de estos fondos. Muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, efectivamente, como bien lo señalas, estamos en una coyuntura importantísima del mercado, importantísima para tomar decisiones de inversión. La pregunta sigue siendo la misma de siempre, pero en situaciones diferentes. Esa pregunta que yo creo que todos nuestros clientes, los inversores, los inversionistas, los que han estado en fondos, los que han estado en pagarés, los que están en su casa, los que ahorran directamente desde la alcancía, pues una pregunta que siempre viene a cuenta es de, oye, ¿en pesos o en dólares? ¿O cuánto en pesos, cuánto en dólares? Y bueno, este momento particular, como bien lo ha señalado, atiende a variables muy particulares de mercado. Una, ese asunto inflacionario que parece viene cediendo después de toda este mareo producido por la pandemia, esta escasez de recursos en algún sentido, de recursos materiales que provocó toda esta espiral inflacionaria que desacomodó los mercados internacionales. Esto llevó a los bancos centrales a subir las tasas de interés para frenar esta situación de consumo. Y bueno, parece ser que está llegando a un punto en donde pues no solamente hay un freno, sino o podemos anticipar una posible desaceleración de las principales economías del mundo, producto de este juego, pues que no se conocen o no se tienen muchas más herramientas por parte de las autoridades para poder estabilizar estas variables, más que pues ahora sí que todo a la derecha, todo a la izquierda, inflación muy alta, tasas muy altas, para que eso al final del día pues vuelva al equilibrio que todo el mundo estamos de alguna forma esperando. Esa es la situación en la que estamos hoy. Como bien lo señalabas, la inflación empieza a ceder, producto de que al parecer los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en México particularmente, para no hablar de todos los países desarrollados, en donde al parecer Europa es el que más atrasado va ante este ímpetu de tener la inflación y de tener tasas altas. Bueno, pero por lo menos parece ser que Estados Unidos y México han llegado a este punto en donde se puede presumir que la política monetaria hará su trabajo, la inflación empieza a ceder. Hemos tenido escenarios pues que han sido favorables al entorno inflacionario, como el precio de los commodities estable o incluso a la baja, y por otro lado también ya algunos indicios en términos de las variables económicas que pueden anticipar algún tipo de desaceleración o incluso algunos hablando de una posible recesión en las economías más avanzadas del mundo, pues ahora sí que dadas por este freno
al consumo que provocan las tasas de interés. Exacto, Recordar, nada más te paro un momento, digo, muchos nos han preguntado y creo que vale la pena hacer hincapié ahí, tasas terminales, o sea, mucha gente habla, ok, el mandato de los bancos centrales primordiales son controlar la inflación y promover el crecimiento. Entonces, con esto en mente, ya estamos cerca de tasas terminales, no, vimos al Banco de México ya, dejar las tasas en 11.25, en Estados Unidos parece que también van a estar con tasas más tranquilas. ¿Qué opinas? bueno, mira, voy a dar primero la visión particular y la de la casa, que es que tanto la Reserva Federal como el Banco de México han llegado a esta tasa terminal, a este punto de inflexión en donde aquí las variables macro, particularmente la inflación, comenzarán a ceder y no hace falta elevarlas más. Sin embargo, ayer, tan pronto como ayer, dos miembros de la Reserva Federal con votación hablan de que no necesariamente esto es cierto y que Estados Unidos podría subir por lo menos un cuarto de punto más. Esto, si bien no se ha mostrado en los mercados todavía, no está esto en los precios porque pues la mayoría de los miembros de la Reserva Federal, así como de los lectores del mercado y los economistas, pues piensan que ya la evidencia de desaceleración es lo suficiente como para que ya no se suba más la tasa, por lo cual podemos concluir de lo que estamos viendo en términos de la tasa terminal, pues es la que tenemos ahora. 5.25 en Estados Unidos, 11.25 en México, esa es lo que podemos esperar como esta tasa terminal. Me gustaría recordarles qué es lo que hacen los bancos centrales cuando suben las tasas de esta manera. Los bancos centrales te mandan un mensaje y ese mensaje es no gastes, no es el momento, inviértelo, guárdalo. Este es el momento de guardar, porque si lo gastas la inflación te lo va a comer. Ese es el mensaje que mandan los bancos centrales y precisamente con ese mensaje es que deteniéndose el consumo, pues la inflación se desacelera. Es decir, al no demandar lo mismo, pues los precios tienden a caer. Así es como se consigue en el nuevo equilibrio y eso es lo que los bancos centrales han logrado hasta ahora. Y pues sí, yo creo, Santi, que aquí estamos ya en ese momento en donde, bueno, parecería que no hay más dolor en términos de siguientes subidas de tasas. ¿Y por qué lo digo de dolor? Porque lo que es pues como pues una gozadera para unos es un dolor para otros, ¿no? En este caso, en términos económicos, si lo piensas en términos de la empresa, en términos del país, etcétera, bueno, las tasas altas hacen que el país detenga su crecimiento, no solo este, sino cualquiera. ¿Por qué? Porque los que invierten en los campos productivos, los gobiernos, etcétera, ven sus créditos mucho más caros y dicen, no, pues me voy a detener, voy a esperar a que las condiciones mejoren. ¿Por qué? Porque no está el retorno que espero en la inversión productiva, sino que ahora está pues en la inversión financiera, por llamarle de alguna manera, y ese es un muy buen momento para los ahorradores y para los inversionistas. Y ese es el momento en el que estamos. Por un lado, tasas de interés ya lo suficientemente altas y por el otro, como tú mismo lo señalabas, una inflación que parece comienza a ceder. ¿Qué provoca esto? Tasas reales muy atractivas. Y en el caso particular de México se suma con un factor todavía más importante que tiene que ver un tipo de cambio fortalecido, un tipo de cambio que se ha apreciado de manera muy contundente este año, llevando casi una apreciación del 10% en directo, poco más del 10% en directo, lo cual nos habla de, bueno, pues dos cosas. Uno, sin lugar a dudas lo que está pasando localmente, que si quieres ahora lo comentamos, y otro de este diferencial de tasas. Ya nos hemos quedado con la Reserva Federal a este nivel, pero el Banco de México a este nivel, o sea, mucho más arriba. Ese diferencial de tasas que nosotros en el día a día de la creación de portafolios le conocemos como carry trade, pues no es otra cosa que un diferencial de tasas a favor en este momento de México que hace de alguna manera atractivo el invertirse en pesos y no tanto el invertirse en dólares, ¿no? Entonces, De ese es el acuerdo. momento puntual en el que estamos, en términos de Sí, las variables macro y micro, ¿no? perfecto. Digo, sí, momentos muy atípicos, el tipo de cambio también muy fuerte, como dices, entonces, pues cambia un poquito la perspectiva que traen muchos y maneras de aprovecharlo. Digo, tú adelante, cuando quieras platicar un poquito de más del fondo en particular, digo, la Por presentación supuesto. me dices cuando quieras que se dé para adelante, así que
El piso Por es tuyo, supuesto, querido Santi. Manuel. Muchas gracias. Pues mira, poniéndonos en esto, tenemos un factor adicional que tiene y que sucede con el tipo de cambio y que tiene que ver con el país, que es pues este efecto que le hemos llamado nearshoring, reallocation, esta relocalización de las empresas para acercarse a sus centros de consumo y bueno, pues con condiciones favorables. Creo que para todos nos es muy evidente que México tiene unas condiciones altísimamente competitivas cuando tienes al mayor consumidor de cualquier tipo de bienes, servicios o productos al lado tuyo. Entonces, bueno, pues esta parte del nearshoring hace total sentido para México y ha provocado también promesas de inversión extranjera directa bastante atractivas, lo cual también fortalece el asunto del tipo de cambio. Esto debería de ir acompañado en el tiempo con un diferencial favorable en tu balanza de pagos, es decir, exportando más de lo que importas para de esa manera tener una fortaleza mayor. Sin embargo, sabemos que nuestro peso no solamente está sujeto a este tipo de situaciones que tienen que ver con la pura matemática, por decirle de alguna manera, sino que el peso como moneda, y no solamente el peso, sino prácticamente todas las monedas de los países emergentes, reflejan condiciones de confianza no solamente económica, sino también política, social, etcétera. Hay otros factores allí que están a considerar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, y creo que eso sigue siendo vigente, en México tenemos conciencia de tres precios todo el tiempo. De cómo está el tipo de cambio, es decir, cuánto vale el dólar, cuánto vale la gasolina y cuánto vale la tortilla. Y esos son como que nuestros indicadores, ¿no? En los cuales nos hacemos. Es verdad que es difícil invertir en gasolina e invertir en tortillas. No tendríamos cómo guardarlos o incluso se echarían a perder. Pero el asunto de invertir en dólares sí es algo que tenemos siempre como algo muy patente. Entonces, si me ayudas con la siguiente lámina, es precisamente este dilema, por llamarle de alguna manera, en dónde entramos, qué hacer con pesos y dólares. Y aquí es donde este nivel de la fortaleza del peso y las atractivas tasas de interés en este momento nos llevan a que sea una gran oportunidad platicarle de nuestro fondo Máximo. ¿Por qué? ¿Qué hace Máximo? Máximo desde su creación es un fondo que responde a esta pregunta de cuánto en pesos, cuánto en dólares, de acuerdo a la estadística, de acuerdo a un modelo matemático que nos dice no siempre es el mejor momento para tener dólares, no siempre es el mejor momento para tener pesos, y de allí, en el momento que estás, cuánto del porcentaje de tu inversión lo canalizas a pesos, cuánto lo canalizas a dólares. Parecería evidente que en este momento de altísimas tasas de interés en pesos y un dólar fortalecido, pues dirías, no, pues lo meto todo a pesos. Claro, pero ¿qué pasa en el momento en el que el tipo de cambio dé algún tipo de salto por cualquier razón? Entonces, este tipo de cambio fortalecido, estos altos niveles de tasa de interés nos llevan a pensar que es el mejor momento para invertir en nuestro fondo máximo. ¿Por qué? Primero, porque hace toda la matemática para optimizar, como se dice en términos muy comunes, para optimizar la proporción que debe de tener una cartera que espera rendimientos en pesos entre pesos y dólares. Eso es lo primero. Entonces, esto te quita a ti el andar diciendo, híjole, le meteré el 10%, le meteré el 20%, le meteré el 30%, le meteré el 40%. ¿Cuánto será eso? Y eso lleva a una segunda explicación que creo que es muy importante, que es qué costo de oportunidad estoy asumiendo. Lo que trata de hacer nuestro fondo máximo y lo que hace en la realidad es minimizar el costo de oportunidad de traer los dólares sin que te rindan absolutamente nada. Es decir, después del periodo objetivo de nuestro fondo máximo, de ese año, digamos, en donde puedes estar, aunque tienes las salidas trimestrales, un poquito la mecánica del fondo que te permite una liquidez, que te garantiza una tasa en la parte baja, que es lo peor que te puede suceder, si me ayudas con la siguiente lámina, en el caso de que me quede yo en el fondo y asuma este tipo de, este coste de oportunidad, bueno, pues el fondo tiene una tasa de garantía, por decirle de alguna manera, que no es otra cosa más que el carry tan importante, esta tasa de interés en pesos que es sumamente atractiva, y por el otro lado, la oportunidad puntual de hacerme de dólares y, lo más importante, de deshacerme de ellos en el momento más indicado.
De tal suerte que si tú quieres medir el fondo con su retorno en pesos, siempre va a ser un fondo muy atractivo, siempre va a ser un fondo muy competitivo. Y si lo quieres medir en términos de dólares, también, es decir, al final de tu periodo te tiene que alcanzar para más dólares que los que tenías al inicio de tu periodo. Entonces, en ambos casos el fondo funciona. En ambos casos el fondo hace su trabajo de optimización y cuando lo medimos en pesos, estas situaciones súper puntuales de podernos invertir en el modelo adecuado con los dólares genera picos de rentabilidad muy interesantes y eso disminuyendo siempre el coste de oportunidad de tener dólares que prácticamente no te rendirían nada. Entonces, este año, por ejemplo, si tú amaneciste con dólares a 18, pues por ahí de 19 pesos que amaneció el año y creíste que era una buena idea conservarlos, pues hoy que estamos prácticamente a finales de mayo, te has dado cuenta que ha sido una pésima idea, que no tenías que haber tenido esos dólares porque hasta ahorita no te han rendido nada. Peor aún, si tú esos 19 pesos del dólar que tenías a principio de año los hubieras invertido en una tasa en pesos, ahorita tendrías pues prácticamente 19.50 pesos, terminando el año en 20 pesos, es decir, un peso de rendimiento, y ese peso comparado contra dólares de 18 o de 18.50 que acabará el año, pues tendrías mucho más dólares. Entonces, este tipo de cosas son las que hace el fondo por ti. Y este tipo de cosas son las que se dan en estos momentos de mercado, en donde creemos que es una situación muy atractiva, tanto por la oportunidad que tiene que ver con los niveles muy apreciados del tipo de cambio, como por otro lado, los niveles muy atractivos de tasas de interés en pesos. Es decir, estás asumiendo un coste de oportunidad pues realmente pequeño en términos de las tasas de interés en pesos y un costo de oportunidad muy alto si tú te quedas directamente con tus dólares. Si los pones en un fondo como máximo, pues disminuyes ese costo de oportunidad de manera muy, muy importante. ¿Qué tan importante? Pues lo acotas únicamente al diferencial de tasas que existe entre México y Estados Unidos. Entonces, creo que es una gran oportunidad para participar de nuestro fondo. La Sí, 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 integración de sí, la sí, sí, cien cartera. 100%. Digo, nada más, perdón que te interrumpa, Manuel. Pueden poner sus preguntas en el chat y trataremos de contestar las más que podamos al final de la plática, pero bueno, o sea, creo que hasta ahorita muy claro, y esto de allocation, cuánto en dólares, cuánto en pesos, pues creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Entonces ya, perdón por la interrupción, síguele. Todos, no, 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 al contrario, todos nos las hacemos y todo el tiempo. Entonces, contestando esa misma pregunta es cómo se integra la cartera del fondo. Entonces, la cartera del fondo se integra por una parte en pesos, por una parte en dólares, que siempre es dinámica, y por un tercer factor que quizá únicamente la tecnología Actinver, la tecnología me refiero en términos de cómo es que tenemos las autorizaciones, los sistemas, el análisis de riesgos, la composición de nuestras carteras, los permisos con las autoridades competentes para poder meter un instrumento derivado. En este caso, lo que se hace es a través de jugar con opciones o más bien calibrar las opciones del tipo de cambio para garantizar que los dólares o que el fondo tiene un rendimiento mínimo, que es el aprovechamiento de estos retornos en pesos, sin que te vayas a un menos 10%, por ejemplo, que tendrías ahorita si hubieras tenido los dólares en directo, ¿no? Entonces, esa composición del fondo, su parte en pesos, su parte en dólares y su instrumento derivado, hacen que podamos entregar esta situación de manera muy atractiva y como una oferta de valor realmente diferenciada. ¿Por qué se hacen periodos trimestrales? Pues se hacen periodos trimestrales precisamente para que dejes actuar a esta opcionalidad, para que no esté sujeto a este mark to market diario y el fondo no pierda recursos y pueda ir ocupando esas ventanas, como ven en la lámina del lado derecho, aprovechando esos momentos en donde el tipo de cambio tiene picos y poderlos capitalizar a favor del fondo. ¿Qué pasaría si no hago estas pequeñas ventanas? Pues que esos picos a lo mejor se perderían porque yo tendría o ingreso de dinero o salida de dinero y entonces no me permitiría capitalizar esos momentos porque se verían diluidos o por la entrada o por la salida de los recursos. Entonces, esa es la razón por la cual el fondo opera
en estas ventanas trimestrales, que la verdad es un corto plazo, y con un horizonte de inversión de 12 meses, que creo que es lo adecuado cuando pensamos de corto plazo y cuando pensamos además de que tenemos un fondo que ya tiene dos variables. Tiene la variable de los pesos y la variable de los dólares, ¿no? Entonces, repitiendo, creo que es una gran opción en este momento, sobre todo porque tenemos esta coyuntura, dólar barato, déjenme decirle de esa forma, tasas altas, y bueno, pues creo que se ve muy bien. Si quieres darle a la siguiente lámina, por favor, Santi. ¿No? Pues como les decía, déjenme hacerles este pequeño resumen de qué es lo que hacen nuestros fondos para que, como bien lo señalaba Santi a través del chat, si tienen alguna pregunta, la vayan poniendo ahí con la oportunidad de contestarla lo más puntual posible. ¿Te beneficias en este momento de la tasa en pesos? Es decir, tenemos tasas altas muy atractivas. Capitalizamos esos movimientos del tipo de cambio, esos movimientos que se exageran ante historias. Voy a poner un caso muy puntual de estos últimos 3 sesiones del tipo de cambio. Se anuncia la intervención de la Marina a Ferrosur. Pues inmediatamente hay algún tipo de nerviosismo, digamos, entre los inversores. El tipo de cambio se pasa de 17.50 a casi 18 pesos que tocó el día de hoy. Bueno, pues eso son momentos aprovechados por el fondo, capitalizando esas situaciones para poder, pues sí, ahora sí que añadirlos al retorno del fondo. Y esto se hace a través de un modelo dinámico que todo el tiempo está optimizando esta relación. Es decir, se basa en promedios móviles, en desviaciones estándar, cuánto se está deslizando el dólar en este momento con respecto a su observación más reciente. Es momento de tener más o menos dólares y eso es lo que el modelo nos va diciendo, sin que trate de ser un modelo predictivo, sino más bien un modelo de hecho, es decir, un modelo que de facto sabe que eso en el horizonte de inversión va a funcionar. Y bueno, como les decía, es un fondo además gestionado por Asset Management de Actinver, que tiene la tecnología suficiente y más que sobrada como una de las pocas casas en México de Asset Management que tiene las autorizaciones para manejar instrumentos derivados y para hacerlo además de una manera eficiente, llevando en un producto sencillo, entendible, con una oferta de valor contundente, pues algo a manos de nuestros inversores sin la complejidad que implicaría hacerlo de manera unitaria. Entonces creemos que además es un producto que no tan solo se queda en el nombre producto, permítanme ser redundante, sino que se convierte en una solución. Entonces, tenemos una solución, primero que nada, a eso, cuánto en pesos, cuánto en dólares, y segundo, a la optimización de nuestro retorno en pesos a través de un horizonte de inversión de corto plazo y con una liquidez, pues digamos, lo suficientemente cómoda como para integrarlo en nuestras carteras. Debe de ser un fondo que creo debe de estar en todas las carteras de inversión. Es también, a su vez, un gran diversificador de otras opciones de inversión. ¿Por qué? Porque, como les decía, ya incluyen dos variables, los pesos por un lado, los dólares por otro, y simplemente eso puesto en un producto que a su vez está diversificado, pues nos ayuda a cumplir pues con esta premisa básica para cualquier inversionista, que es diversificación del portafolio, ¿no? Entonces, si me ayudas con la siguiente lámina, Santi, por favor, recordarles que nuestro fondo máximo, por estas ventanas que les decía, tiene una fecha única de compra del día 30 de mayo, es decir, el día 30 de mayo se ejecuta la compra y el retiro del dinero es el día 31 de mayo, que nosotros le conocemos como fecha de liquidación. Es decir, para aquellos que son clientes de Actinver en otros fondos o de Bursanet, es esta parte de tener el dinero disponible para el día 31 de mayo, pudiendo gestionar la compra el día 30 de mayo. Entonces, esa es la data importante de nuestro fondo en este sentido. Y bueno, pues como les repito, esta coyuntura difícilmente la vamos a volver a ver con un tipo de cambio tan apreciado por factores muy puntuales, como les decimos. En este momento parece ser que todos los vientos están soplando a favor de México y eso
bueno, no dura todo el tiempo y eso convierte el tipo de cambio en un factor vulnerable. Y por el otro lado, las tasas de interés, que como lo decíamos, pues al parecer de la gran mayoría de los analistas y de nuestra particular visión, pues ya llegaron a esa tasa terminal esperada, que en este caso fue el 11,25, con inflaciones que este año seguramente rondarán, incluso puestas por el propio Banco de México, pues alrededor del 5%, incluso un poquito abajo, lo cual te deja una tasa real muy atractiva, superior al 6%. Entonces vemos una gran oportunidad para que este fondo ocupe parte de sus recursos en una cartera diversificada, ¿no? Completamente y clarísimo, Manuel. Vamos a hablar de otro fondo, pero antes de pasar a ese tema, quisiera contestar algunas de las preguntas porque hay varias, Seguro. con todo y que digo, fue bastante clara la plática, pero bueno, una que es para nosotros, ¿se puede conseguir por Bursanet el fondo? Sí, claro, a través de Bursanet, ahí en el selector de fondos o en el supermercado, pueden buscar a través de Máximo B, es el ticker del fondo, y lo pueden comprar incluso desde antes, pueden comprarlo hoy o mañana, más bien que abra el mercado, y como bien decía Manuel, se opera el 30 de mayo y liquida el 31 de mayo. A ver, primera pregunta, Manuel, ¿es Sí. susceptible este fondo para un PPR? Para un PPR, bueno, tendríamos que preguntar al área de previsión social si lo tiene dado de alta, pero sí, o sea, cumple con las condiciones para poder ser un PPR sin duda alguna. Pero prometo pasarlo al área de previsión social para que me digan si está listo en términos de sistemas y demás para ponerlo, pero en términos de la estructura de la cartera y demás, cumple sin ningún problema, así también como cumple para los regímenes de pequeños contribuyentes y cosas de este tipo, porque recordemos que los fondos todos son autorretenedores, es decir, retienen sus propios impuestos y le retienen el impuesto a los inversores, y al final de año se da la constancia fiscal condescendiente que debe de hacer match perfectamente con el SAT. Entonces, pregunto lo del PPR a nuestra área de previsión social, les prometo contestar, y del otro lado decirte que en términos de la cartera no tiene ningún impedimento como tal, ¿no? Perfecto. Y ahí contestaste a otra pregunta que nos hacían de temas de impuestos, entonces buenísimo. ¿Cuál es el horizonte óptimo de inversión de este fondo? Digo, hablaste de la liquidez trimestral y creo que quedó muy claro por qué se hace así, por el tema de aprovechar y capitalizar los movimientos en las variables que tiene el fondo, pero ¿cuál es lo ideal? ¿Dejarlo cuánto tiempo? Mira, yo creo que puedes esperar resultados muy satisfactorios dejándolo 4 periodos de 3 meses, es decir, un año, ¿no? Creo que allí puedes ver resultados realmente atractivos en nuestro fondo. Recordemos que siempre a ver, la variable tipo de cambio puede verse como un diversificador en el largo plazo o bien como una oportunidad de mercado en el corto plazo. Entonces, va a cumplir con las dos. El diseño del fondo, el modelaje del fondo como tal, permite que sea medido en un horizonte de largo plazo, mediano o largo plazo, pero también en un horizonte de corto plazo. Es por eso, y siendo un poquito redundante, el por qué estas ventanas, digamos, de entrada y de salida, para que nos permitan al modelo y a los gestores que esto funcione. Pero al ser, si nosotros vemos el tipo de cambio como una oportunidad de mercado, como una oportunidad de trading, por decirlo en palabras un poquito más coloquiales, pues va a funcionar en el corto plazo. Y si lo vemos como que el tipo de cambio es como un diversificador de las carteras, pues también nos va a funcionar en el largo plazo, ¿no? De acuerdísimo. Por ahí nos pregunta Raúl, ¿usa derivados la estrategia del fondo? Sí, sí, usa derivados. Prácticamente te puedo decir que en únicamente dos modalidades: compra los dólares a futuro y compra el derecho de vender vía una opción, o sea, es decir, compra un put. Para los que están un poquito más avesados en este mundo de las inversiones, saben que son dos derivados muy sencillos y uno es tal cual, el forward del tipo de cambio es: yo compro dólares a futuro por las necesidades de la cartera cuando así nos lo indica el modelo, y por el otro lado me quedo con la opción de poder vender esos dólares en un plazo determinado. ¿Por qué?
porque es la manera en la que nos cubrimos ante eventos como el que sucedió al inicio de año. Yo tengo la opción de vender dólares a 19 pesos. Si el dólar está en 17, pues esa opción la voy a ejercer y voy a hacer que tu rendimiento sea más atractivo. Vendo dólares a 19, los recompro a 17. Es por eso que hacemos solamente estos dos tipos de derivados, y estos derivados van solo sobre el tipo de cambio, sobre el peso dólar, digamos. Perfecto. Bueno, ahí nos pregunta también Raúl, la obligada ¿cobra comisiones y cuánto? Sí, es un fondo que cobra comisiones en su serie de personas físicas. Si no mal recuerdo, está cercana al 1% de comisión. Es una comisión muy transparente y es una comisión, digamos, adecuada al producto, dado la dificultad de la gestión de la cartera y las variables que lo integran. La filosofía, recuerden, en términos de la elección, debe de ser elegir bueno, pagar más por fondos más complejos, pagar menos por fondos más sencillos, ¿no? Al final del día, esa parte creo que es importante. Este fondo, como lo ven, implica tres asset classes, el peso, el dólar y los derivados. Entonces creemos que el 1% es un precio justo para este fondo. De acuerdísimo, y sí, como dices, el nivel de expertise que se requiere para manejos de fondos un poco más complicados. Una pregunta de Gregorio que se me hace bastante buena. ¿Diferencias entre máximo y actual? A ver, máximo y actual. Primera diferencia, el actual no tiene este periodo o estas ventanas de salida o de entrada, según se vea. Con ello, pues la tasa de abajo, es decir, la tasa mínima, pues tiende a ser mucho menor. Es un fondo con mayor volatilidad también porque el actual no hace ningún tipo de derivados. Es decir, el actual únicamente se sirve de lo que nos indica el modelo puntualmente ese día. Es un fondo mucho más dinámico de cuántos dólares tengo que tener en este momento, en este momento, en este momento, en este momento. Y los compra y los vende ese mismo día. Entonces, aunque son fondos parecidos, no son fondos iguales. Actual es un fondo muchísimo más volátil. La volatilidad, pues evidentemente hace que cuando el fondo tiene un rendimiento pobre, va a ser mucho más pobre que el máximo, y hará también que cuando tenga un rendimiento positivo, este deberá de ser más positivo que el fondo máximo. Pero es un fondo con mayor volatilidad, con liquidez y sin derivados. Es un fondo que únicamente pues opera en un horizonte de muy corto plazo, ¿no? Con una Correcto. comisión también, con una comisión mayor también, Ok. por eso mismo, porque es más complejo. Sí. Exacto. Veo varias preguntas sobre la liquidez. Ahí digo, pues, lo que platicaba Manuel, la liquidez es trimestral, tanto de compra como de venta. Es decir, si tú quieres aprovechar la ventana que está por abrirse el 30 de mayo para comprar y vender, y vas a poder vender lo más pronto en 3 meses. Penúltimo Es día de decir, agosto. El exactamente, penúltimo día de penúltimo día de agosto. agosto. Y así Sí, cada siempre 3 meses. Ajá. así es. Siempre es el penúltimo día hábil de pues cada trimestre, ¿no? De cada uno Perfecto. de esos trimestres. Y es compra y venta. O sea, si compras, puedes vender Compra y venta. hasta ese momento, y quieres comprar más, también hasta ese momento. Es correcto. Última pregunta y pasamos al siguiente fondo. Cantidad mínima, digo, es un título, que el título está, si mal no recuerdo, como en 99 o centavos o un peso. Así Sí, que por ahí. más el monto que le quieras poner, el mínimo es un peso, básicamente, en el long story short, a través de Bursanet, entonces, o de Actinver, depende de donde tengas tu cuenta. Pero bueno, el mínimo es prácticamente nada. Y bueno, con eso pasamos al siguiente fondo, Manuel. Entonces, adelante. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Hablábamos de esta parte de la tasa terminal que hablaba muy bien Santi, de la inflación cediendo, de los mercados parece que han llegado a un momento, un punto de inflexión importante, de que vemos tasas bien atractivas en el corto plazo. O sea, decimos, oye, es que la tasa del CETE está al 11%. El CETE es corto plazo. Y tenemos eso en la cabeza y vemos grandes momentos en ese sentido. Claro, una reflexión que hay que hacernos como inversionistas es cuánto dura nuestra inversión, cuánto duran esas tasas de interés. Esto en términos así tal cual, por eso usé la palabra duran en términos de tiempo,
pues se ve reflejado en la duración que tienen nuestros fondos. Que un poquito el mensaje de la duración es durante cuánto tiempo tengo la tasa que estoy viendo o que estoy viviendo. Si tú inviertes en un CETE de 28 días al 11%, ¿cuánto tiempo vas a tener esa tasa? 28 días, ni un día más. En el tiempo, con los mercados como están, la verdadera oportunidad se está dando en agregar duración. Es decir, ese 9,5% que ves como tasas de 3 años, es lo que no se va a volver a repetir. Entonces, estamos viendo muy atractivo el corto plazo diciendo, me puedo invertir al 11%, estoy cerrando números, me puedo invertir al 11% a un año. Claro. ¿Y qué pasa si el año que viene te vas a poder invertir al 7%? Y un año después te vas a poder invertir al 5%. ¿Cuánto promediaste en tus 3 años que estuviste invertido? ¿No? Si hacemos ese número tal cual y dices, oye, 11 y 7 son 18 y luego nos vamos al 5, pues tengo el 23%. Entre 3 nos da una tasa cercana al 7, 7.5. Y entonces esa tasa que hoy estamos viendo al 9,5 en 3 años es la realmente atractiva, ¿no? Reflexiónenlo porque estamos acostumbrados a ver las cosas únicamente que tenemos muy, muy, muy enfrente de nosotros sin poder ver qué hay más allá. La gran oportunidad que generó esta coyuntura de mercado fue la composición de las curvas, sobre todo en la parte media. Pueden ver que esto es tan cierto como en todo el mundo las curvas, como se le conoce a esa parte de graficar los rendimientos contra el riesgo, están fuera de la dimensión que nos enseñaron en el colegio, en las escuelas, en la prepa, en la secundaria, en la universidad, de que yo debería de tener mayor rendimiento entre mayor plazo me invierto, ¿no? Pero eso no está ocurriendo ahora. Esto se le conoce en el mercado como una curva invertida o una curva inversa. Es decir, en el largo plazo estoy obteniendo una tasa menor que en el corto plazo. ¿Y esto por qué? Porque las lecturas económicas están diciendo que todas las presiones, todas las cosas malas, por decirles de alguna manera, están puestas en el corto plazo. Y que esto tiende a arreglarse, tanto como llegar a una normalidad y vemos que tenemos la tasa de un día, en el caso mexicano, al 11%, la tasa de 30 años al 9%. Entonces, lo que quiero es que reflexionen acerca de agregarle duración vía la tasa de interés en este momento a los portafolios. Que nosotros como inversionistas digamos, oye, creo que eso hace sentido, no solamente como un elemento diversificador, sino como un buen momento de cambiar nuestra exposición a deuda, lo que cada uno tenga como perfil de inversionista, a una duración mayor. Y es por eso que hoy les hablamos de nuestro fondo Alter, que es el fondo con mayor duración dentro de nuestra familia de fondos de deuda. Creo que es un buen momento para aprovechar lo que está ocurriendo con las tasas de interés locales. Alterna tiene una duración cercana a los 900 días, ¿no? Es prácticamente 3 años. Y es un fondo dinámico, es decir, oscila con duraciones que van desde los 600 hasta los 1000 días, de acuerdo a las condiciones de mercado. Es un fondo oportunista. ¿A qué me refiero con un fondo oportunista? Que de acuerdo a cómo va viendo las dispersiones de la historia contra lo que está sucediendo en el mercado, pues es como se va posicionando y es un fondo que pues a estas alturas lleva un rendimiento de doble dígito bastante sólido y con expectativas de que esto continúe así durante su horizonte de inversión, que aunque el horizonte de inversión sigue siendo, digamos, un año como menos, pues sabemos que tenemos esa duración de 900 días. Si juntamos nosotros, si juntamos nosotros duración del fondo, carry del fondo, ese carry, como lo explicábamos, es cuánto es lo que le está rindiendo al fondo los activos que trae en la cartera, pues hoy el carry de Alterna es un carry de aproximadamente el 11%, por cerrar el número, en 900 días,
Es decir, que nosotros podríamos esperar un retorno promedio ponderado en 900 días del 11%, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad, sobre todo porque si creemos que este momento de tasas tan altas, que es mi particular punto de vista, es difícil de volverlo a ver en el mediano plazo. Entonces, queríamos aprovechar también el momento de hablarles de Alter como una opción de inversión muy competitiva, que históricamente le ha ganado al índice de CETES del año. O sea, es muy competitivo contra este horizonte de inversión, como les decía, y que es un fondo que además responde muy rápido, dado su propio dinamismo. Entonces, creo que tenemos dos opciones de inversión hoy en la mesa sumamente atractivas, complementarias además. Uno es incrementar la duración, otro es exponernos al tipo de cambio sin asumir el costo de oportunidad de la tasa en pesos a través de nuestro fondo máximo. Entonces, creo que son dos grandes ideas de inversión con un horizonte de mediano plazo, de corto mediano plazo, que pueden darle mucha solidez a nuestra cartera. Por un lado, estas exposiciones, como les decía, a elementos como el tipo de cambio vía nuestro fondo máximo y exposición a la duración vía nuestro fondo Altern, que creo que es algo que hoy hace todo el sentido del mundo, ¿no? Excelente, Manuel. Muy, muy interesante. Aquí algunos de los rendimientos históricos de este fondo Alterna, que como pueden ver, tiene rendimientos muy, muy atractivos y sobre todo en los últimos meses, como obviamente por las variaciones que han tenido las tasas y el mercado. Entonces, ya lo oyeron, creo que son opciones muy, muy buenas en la coyuntura que estamos viviendo, complementarias entre ellas, tanto la deuda por parte de este fondo Altern y máximo para aprovechar, como decías, el tipo de cambio y las tasas sin ese costo de oportunidad de uno u otro, ¿no? Por ahí hay Así algunas es. otras preguntas. Rendimientos históricos del máximo. Se los hacemos llegar, de todos modos están colgados en nuestra página, tiene toda esa parte, pero bueno, pues ahí están. Ahora, ha sido, como les digo, un fondo muy competitivo, puedes medirlo tanto en pesos como en dólares, y pues es un fondo que compite. Yo creo que aquí, dado el horizonte, pues sería también prudente compararlo quizá contra el CETE del año tal cual, y puede darte allí un proxy de qué esperar del fondo, y vas a ver que es un CETE del año potenciado en términos de su retorno, ¿no? De acuerdísimo. Pues muy, muy, muy claro, Manuel. Ahí por ahí algunas preguntas de cuánto es la cantidad recomendada. Ahí, pues cada quien tiene perfiles de riesgo diferentes. Sí, sí. Acuérdense que, como bien decía, creo que Warren Buffett, el único free lunch, el único almuerzo gratis en el mercado es la diversificación. Entonces, pues tener de todo y aprovechar ahorita la coyuntura, que estos dos fondos son muy buenos para aprovechar el momento que estamos viviendo en los mercados. Entonces, no dejen de verlos, pueden comprarlos a través de Bursanet. La cantidad mínima para invertir es lo de un título, que son pocos pesos. Así que, por favor, echen un clavado, revísenlos, véanlos. Cualquier pregunta, estamos más que dispuestos a contestárselas por correo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí estamos publicando más información de estos fondos. Y bueno, con eso nos despedimos. Mil gracias, Manuel. Por ahí, última pregunta. ¿El Sí, parámetro para medir máximo debería ser contratasa en dólares o pesos? bueno, mira, lo puedes medir contra ambas y en ambas debemos de ser competitivos, pero está pensado para que tú lo midas como un retorno en pesos potenciado. De acuerdo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muy interesante plática. Estos fondos, la verdad, son muy, muy interesantes para estas épocas. Entonces, los invito a que lo compren, a que lo exploren y aprovechen estas alternativas para diversificar. Como les recuerdo otra vez, la ventana de liquidez, la ventana para comprar y vender el fondo máximo es ahorita 30 de mayo. Pueden ir metiendo sus órdenes si quieren a través de Bursanet y se ejecutan el 30 de mayo. Y la próxima ventana es hasta agosto, así que hay que aprovechar. Estamos en un muy buen momento y muy buen tiempo. Y bueno, con eso nos despedimos. Como siempre, el experto Manuel Abello, mil gracias. Y por acá nos veremos próximamente a todos. Al contrario, Santi, muchas gracias, gracias a todos, gracias por escucharnos y bueno, pues eso, atreverse y a diversificar, como lo dijo Santi. Buenísimo. Saludos a todos, gracias, hasta luego.